nos vamos a la información y tiene que ver con un tema que ya venimos hablando desde hace unos días. Tiene que ver con esta causa, ¿no?, que lo tiene como protagonista Mauricio Macri por el espionaje, por la persecución ilegal durante su gobierno. Estamos en comunicación con Carlos Raimundi. Él es embajador de la Organización de Estados Americanos, OEA, en estos momentos. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ex legislador también, ¿no? Sí, he sido diputado nacional también. También. Todos, sí. Bueno, Carlos, a ver, ¿por dónde empezar? El otro día hablamos con un legislador provincial, que es una de las víctimas también junto a Magario por este espionaje. ¿Qué reflexión, qué sensación tenés después de haberte enterado de esto? Mira, la verdad que no es la primera vez que me entero de la existencia de listas de personas vigiladas, así que la diferencia está que esta vez me tocó a mí estar en uno de esos listados, pero no hay una diferencia, digamos, en el hecho de que yo esté o no esté, la misma repugnancia, el mismo repudio. No estoy sorprendido, digamos, porque sabía que era un mecanismo frecuentemente utilizado por el macrismo y por todo lo que representa ese sistema de ideas que se llena la boca con la defensa de las libertades y después espía, digamos, y va creando condiciones para una sociedad policíaca. Yo no veo demasiado diferente eso como una de las maneras de persecución que lo que había sido la doctrina Bullrich en su momento, de Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, disparen y después vemos a quién le disparamos y por qué le disparamos. Claro. Forma parte de una misma mecánica que es relacionarse con la oposición a partir de mecanismos persecutorios. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero competir con mis opositores desde la lógica de ver quién le presenta el mejor proyecto al pueblo, ¿no? No perseguirlo, no espiarlo. De una manera vos construís una sociedad democrática, de la otra manera construís una sociedad cerrada que se basa en la extorsión, en el chantaje, en el apriete. Bueno, de todas maneras, también decirte que me parece que esto, a la luz de otras causas que se han conocido y que se van a ir conociendo, es, como se ha llamado, la punta de un iceberg, ¿no? Yo creo que este es un sistema mucho mayor. Por eso, nada de lo que yo te pueda responder tiene que ver con mi situación personal, que no es lo que me problematiza, sino luchar contra un sistema, ¿no? Contra una mecánica que cuanto más libertad de mercado proclama, peor le va a la gente y por lo tanto tiene que intensificar el aparato represivo, el sistema represivo. Es decir, cuanto más libertad para el poder económico, más autoritarismo frente al pueblo. Y esa es la manera que se armó el macrismo, como se armó en su momento la dictadura, en otras condiciones históricas. Así que no hay ninguna sorpresa. Lo que sí después también me gustaría conversar, si quieren, Sí. es qué significaría tener un Estado inteligente, ¿no? Es decir, cómo modificar esa idea de que la inteligencia del Estado está en el espionaje, Claro. trasladarla a otro lugar, digamos, ¿no? ¿A qué cosas debería hacer un Estado para realmente ponerse al servicio de la sociedad a la que representa, ¿no? Claro, y además la inteligencia y el espionaje, por ejemplo, se habló de las funciones de la AFI. Digo, la AFI también puede tener un desempeño distinto al que suele tener en Argentina, que es espiar políticos, adversarios, particulares, gente a discreción, ¿no? Manejada, desvirtuada la función de una agencia que por ahí, funcionando correctamente, quizá sería muy, muy provechosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la historia de los organismos de inteligencia en la Argentina está muy ligada con organismos de inteligencia externos.
fundamentalmente de los Estados Unidos y de Israel. Claro, Ahí los claro. contactos de Patricia Bullrich tuvieron muchísimo que ver en el gobierno anterior. Y Cristina, en el último tramo de su presidencia, disolvió la antigua Secretaría de Inteligencia, creó la AFI, pero bueno, no hubo el tiempo suficiente. Inmediatamente le responden con todo el episodio Nisman, para que nos demos una idea de cómo se mueven estas cosas, a qué nivel sofisticado, internacional. Y el presidente Alberto Fernández, tanto en su discurso inaugural como el discurso del 1 de marzo, cuando todavía no imaginábamos que iba a suceder todo esto de las restricciones en el domicilio y el parate económico y demás, él habló claramente de terminar con los sótanos de la democracia, ¿no? Y una de las primeras medidas que tomó, además de poner a una persona sumamente transparente como Cristina Camaño y de una trayectoria absolutamente iluminada, digamos, que no tiene nada que ver con estas oscuridades, eliminó los fondos reservados, porque gran parte de la oscuridad tiene que ver con no rendir cuentas en la utilización de los fondos. Ahora, vos fíjate qué cosa, ¿no? Qué paradójico. La semana pasada, cuando yo me entero de esta lista, creo que fue el mismo día, el presidente estaba como acongojado por no poder haber asistido a tiempo, después de todo el esfuerzo que está haciendo el Estado, no haber podido asistir a tiempo a una cantidad de argentinos de muy bajos recursos, a lo que el Estado tardó en llegar. ¿Y por qué tardó en llegar? Porque no estaban registrados en el Estado. Entonces vos ahí tenés un nicho donde trabajar para tener un Estado inteligente. Y damos vuelta a la pirámide ahora de ingresos sociales, económicos. Y la FIP, por ejemplo, detecta un listado de varios cientos de cuentas de argentinos en el exterior, en paraísos fiscales, que retiraron su dinero y por lo tanto no pagan impuestos en el país, sino que evadieron impuestos en el país y se lo han llevado a otra plaza financiera que está muy, muy lindera con lo ilegal, con lo ilegítimo, ¿no? Porque te van a decir que lo hicieron dentro de la ley. Sí, los poderosos primero construyen la ley y entonces después te dicen que lo que hacen está dentro de la ley. Pero la verdad, en el fondo, es que le han quitado recursos al país para que el país pudiera hacer políticas sociales y demás. Y después el Banco Central detecta un listado de empresas y personas, fortunas personales, que indican una fuga de 86.000 millones de dólares del país. Y el Estado no lo pudo interceptar a tiempo. Entonces ahí tenés donde el Estado debería servir con inteligencia. Pongo dos ejemplos más. Sí. Vos en la Argentina tenés superproducción de alimentos, es decir, una producción alimentaria, gracias a la riqueza que tenemos, a las características de nuestro país, que alcanzarían para alimentar a una población muy superior a la de nuestro país. Y al mismo tiempo tenés hambre. Entonces, conectar el hambre con el alimento debería ser una de las tareas de un Estado inteligente. Vos tenés muchas tareas por hacer. Yo digo, si ustedes salen a la calle van a ver que hay baldosas por arreglar, iluminación por mejorar, plazas por embellecer, zanjas que hay que sanear para que la gente no tenga aguas servidas, viviendas que hay que construir, un montón de tareas por hacer. Y al mismo tiempo, mucha desocupación y mucha informalidad laboral. Bueno, conectar el trabajo que necesita la gente con el trabajo que se necesita hacer, son lugares donde el Estado tendría que estar y no está. ¿Y qué está haciendo? Malgastando recursos para espiar opositores. Entonces vos te das cuenta que hay que dar vuelta a esa lógica. No estamos hablando de una lista, estamos hablando de un sistema al que hay que cambiar, y hay que cambiar mucho la cabeza de la sociedad para que acepte todos estos desafíos, ¿no?, de cambios. Tal cual, y ver por qué siempre resulta, entre comillas, productivo seguir dirigentes. Porque vos decís, bueno, esto tiene que cambiar, pero por algo, Carlos, se insiste en este mecanismo. Por algo se insiste. Lo que pasa son dos maneras de mirar, yo casi no diría solamente dos maneras de mirar la política, son dos maneras de mirar la vida. Por eso digo, depende.
acá siempre está en juego la relación entre la libertad y la igualdad, ¿no? Entre lo privado y lo público. Son grandes tensiones que tiene la política como concepto, ¿no? Independiente de un partido, de una elección, digo, como idea madre. Yo ahí pienso que uno tiene que, digamos, que estamos en un sistema que ha trastocado los valores. Vos fijate que premia que se privatice lo que debería ser público. Ejemplo, la salud, la educación, son bienes públicos, son bienes sociales. La comunicación pública es un derecho público. Los servicios esenciales, la luz, la electricidad, bueno, todo eso que es público se ha convertido en privado. Y al mismo tiempo se ha alimentado toda una cultura de publicitar lo privado. Lo que como, la ropa que me compro, a dónde me voy de vacaciones, quiénes son mis amigos, todo eso que debería ser parte de la esfera privada. Entonces ahí ya tenés una primera distorsión. Mi sueño, digamos, es vivir y es trabajar y luchar para construir una sociedad donde seamos iguales en todo lo que tenemos que ser iguales, en una plataforma de derechos, en que a mí me pasa ahora, por ejemplo, que doy clases como docente, porque vivo de eso hasta tanto me traslade a mi nueva función, que damos clases virtuales y no todos los estudiantes y todas las estudiantes tienen las mismas herramientas tecnológicas en su casa. Tal cual. Entonces ahí tenés un esquema de desigualdad muy grande. Bueno, yo quiero que en todas esas cosas seamos iguales. ¿Para qué? Porque si somos iguales en esas cosas, después podemos ser diversos y distintos en nuestra vida privada. Cada uno elige el color que le gusta, elige la persona con la que va a vivir. Es que se permite eso. Sexual, elige bueno, sus pero consumos. Ahí está el problema, Carlos. No se permite tan livianamente eso, la libre elección. Bueno, por eso es que hay que luchar y por eso es que hay modelos políticos que representan intereses financieros muy poderosos y hay modelos políticos que tratamos de representar los intereses de nuestro pueblo, aún con errores, ¿eh? Yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos ni nada. Lo que sí digo es que me parece muchísimo más ético que la política trate de pararse para representar los intereses del país y no los intereses de grupos económicos, ¿no? Pero claro, es bravo porque, por ejemplo, vos tenés titulares en los diarios grandes que te dicen preocupación de los acreedores porque la propuesta argentina no le cierra. ¿Qué es lo que están diciendo? Están hablando desde el lugar del acreedor, no desde el lugar de la Argentina. Y nos parece como, a veces naturalizamos esas cosas, ¿no? Sí, tal cual. O naturalizamos, por ejemplo, que haya sido una potencia mundial un país donde pasan las cosas que están pasando en Estados Unidos. Nos imponen un modelo, nos imponen una forma de vida, nos imponen una manera de razonar, pero son terribles, es terrible lo que está pasando. No me refiero únicamente al homicidio de esta persona afrodescendiente, ¿no? Me refiero a que en Nueva York, vos fijate, nosotros somos de La Plata, yo soy platense, igual que muchos de ustedes, los que están escuchando. Bueno, tuve la suerte de que mis hijos fueran primero a la escuela anexa, por sorteo riguroso, después pasaron al Nacional, ahora están en la facultad. Tienen muchos conocidos y conocidas de clase media, para los cuales la meca es ir a Nueva York. Bueno, en Nueva York se han construido tumbas colectivas, tumbas anónimas. En Nueva York hay camiones donde hay cadáveres en estado de putrefacción porque no había lugar en las funerarias. ¿Entendés? Y eso es el primer mundo para nosotros. Bueno, hay que cambiar la cultura de una manera muy profunda. Estamos muy colonizados por un sentido común que cuando vos te pones a escarbarlo un poquito, te das cuenta de lo perverso que es, ¿no? Carlos, para ir cerrando, el otro día hablaba con este legislador Traverso, ahora me recuerdo el apellido. Bueno, por el tema del espionaje, le preguntaba la medida judicial, digo, ¿cómo iba a seguir esto? Él me decía, en realidad no persigo nada en particular, sí que se inhiban a estas personas de poder hacer tener alguna otra función pública. ¿Qué
¿Qué pensás para vos? Digo, ¿para vos o para esta causa? No vamos a tomar ninguna medida, por lo menos en lo que a mí respecta, y hablo en nombre de muchas otras compañeras y compañeros, no vamos a tomar medidas individuales. Estamos conversando a ver qué es lo mejor colectivamente para darle más fuerza, pero repito, el tema no es, el eje de esta cuestión no es la causa judicial, el eje de esta cuestión es tratar de luchar para erradicar un sistema. Y sé que hay otras causas que están radicadas en otros juzgados, así que probablemente busquemos que se acumulen todas, pero ¿para qué? Para que la tarea sea sistémica, no esté irradiada, digamos, a cada individuo en particular, sino que le demos fuerza política para luchar, para erradicar un sistema, no para resolver mi situación personal, que sinceramente te digo, ni tampoco me preocupa demasiado. Ni tampoco se persigue un Macri preso, sí o sí. No es ese el métier. No es mi objetivo. Es más, yo creo que si debiera ir preso, si debiera ir preso, tiene que ir preso. Ahora, si vos me das a elegir, yo prefiero un Macri desmascarado, digamos, que sepamos qué pasó durante su gobierno, que sepamos cuáles eran los objetivos que se perseguían. A mí me parece mucho mejor eso, mucho más útil para el progreso de la sociedad, para el progreso cultural de nuestra sociedad, que es la base para el progreso económico, que nos demos cuenta de qué significó Macri. Después, si tiene que ir preso o no, es un tema judicial, pero desde el punto de vista político, cultural, profundo, prefiero más que toda la sociedad se dé cuenta en nombre de quién, de qué intereses gobernó Macri y qué herramientas utilizó, y eso me parece mucho más profundo y más positivo que un traje a rayas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer escucharte, ¿eh? Bueno, al contrario, gracias. Gracias. Hasta luego. Carlos Raimundi, ex diputado, bueno, ahora va a cumplir este nuevo rol, ¿no?, de embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y por supuesto docente aquí